Siempre me da muchísimo gusto charlar con el obispo de la diócesis de Celaya, el padre Víctor. ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios, pues lleno de actividades como siempre, ¿no? Pero bien, gracias, Inés. Se la pasa bien en Celaya, le va bien en Celaya, a pesar de todas las cosas que tenemos enfrente. Decíamos un poco fuera del aire que tenemos que sonreír a la adversidad, ¿verdad, señor obispo? Tenemos que estar con una actitud positiva en medio de las adversidades, las cosas difíciles. Creo que hoy, hablando con los comunicadores, hoy les decía, bueno, tanto mundo, tanto espacio y coincidir. Hoy nos toca coincidir con circunstancias muy especiales a nivel político, a nivel social, a nivel familiar, tantas cosas que podría uno analizar, ¿no? Los diagnósticos no son muy halagüeños, sin embargo, pues bueno, nos ha tocado a todos, yo les decía, pues ahora tenemos que ser protagonistas en esta historia y bueno, pues aportar lo nuestro, ¿no? Lo que cada uno en cuanto a talentos, capacidades y oficios o papel que desempeña en la sociedad, pues tenemos que buscar no solamente ser un pueblo, tenemos que ser ciudadanos de un país, ciudadanos de una ciudad, obviamente, aprender a ser ciudadanos. Y eso implica pensar, responsabilidad, compromiso, sobre todo quitarnos la indolencia ante tantas circunstancias, no dejar de ser sensibles ante lo que está pasando y pues quitarnos la mordaza, porque a veces uno mismo se amordaza y no expresas lo que sientes, lo que estás pensando, lo que estás viendo, ¿no? Y gracias a los medios de comunicación que nos dan este espacio para poder expresarlo. Siempre es un placer platicar con usted, porque aparte es un obispo que rompe la estructura y el estigma de lo que conocíamos antes. He conocido muchos a lo largo de estos años de trayectoria, y la verdad es que usted es un hombre abierto, es un hombre muy sensato. Me acuerdo mucho de haberlo recibido en el Sol del Bajío cuando recién estaba desempacadito en Celaya, y desde ese momento me pareció muy valiente que usted hubiera dicho sí voy a la diócesis de Celaya, porque ya las cosas estaban medianamente descompuestas, y por eso mi pregunta va para allá. De ese tiempo para acá, ¿cómo ha visto la transformación en el tema de Celaya en materia de inseguridad? Las cosas se han ido poniendo cada vez más difíciles, señor obispo. Sí, no solamente se ha hecho difícil, se han hecho complejas. Que es más que difícil, porque cuando es difícil, es decir, se incrementa el número, etcétera. Ahora se hace complejo porque es difícil entender lo que está pasando. No es solamente tomar datos, sacar números, tener cifras, que eso podemos decir pues, aumentado. Y sacar conclusiones de cifras pues nos puede dar un diagnóstico equivocado. Claro. Creo que aquí el problema es reflexionar bien, pensar bien qué está pasando. Y esto es lo que hace complejo la situación, es decir, el fenómeno que estamos viviendo hoy en Celaya, en el estado de Guanajuato, con informaciones que vienen desde arriba, claro. Ayer en la mañanera, es decir, la información que dan con todo respeto, ¿verdad? Creo que no genera una expectativa dar datos, sino una reflexión. Creo que falta pensamiento, falta filosofía, güey. Pues sí, porque nos dejan más apurados de lo que ya estamos. Sí, y de eso se trata, pues es poner más banderillas al toro, o sea, si es preparar el toro para la estocada final, pues bueno, no sé si se trata. Y aparte suena displicente, porque al final del día Guanajuato forma parte de una república y hay que atender esos temas, no nada más, se originó por esto, es culpa de aquellos y ahí nos vemos, ¿no? Sí, el tema es que no podemos seguir en esa diatriba de adversarios y no adversarios. Somos un país y somos un país que tenemos que aceptar, y eso tiene que aceptarlo el gobierno, que somos un país pluricultural, que hay etnias, que hay pueblos originarios, que en este país ha habido una conquista, que hay mestizaje, que ha habido migraciones, que tenemos personas que han venido a otros países, que ya han tenido su carta de ciudadanía, que son parte de esta sociedad. Claro, es una diversidad tremenda. Entonces tenemos que aprender a vivir con una mentalidad de este siglo. No podemos tener una mentalidad de los años 70. O sea, yo entiendo que sí se pensaba en los 70, pero a nuestra edad, a nuestro tiempo, volver a eso. 50 años después no podemos. Es como hoy les decía a unos, pues bienvenidos a los años 70, ¿no? O sea, por los que no conocían los años 70, es el año 70. Es decir, ya no es una oligarquía la que gobierna, como decían que los oligarcas, ahora es un monarca. O sea, pasamos de estar mal a estar peor. O sea, si antes pensaban 5 o 6 que eran los que tenían el dueño del país, ahora ya es uno solo.
la misma reforma y eso es pues llegar a que haya una sola voz, una sola visión, un solo color, aquí no se mira de otra manera, no se piensa diferente, entonces creo que eso ya en el mundo de hoy ya no estamos para ese tipo de pensamiento monolítico. A ver, señor obispo, pero entonces, ¿la gente por qué elige así? ¿Tiene que ver con un tema de hambre? ¿Tiene que ver con un tema de resolución de necesidades básicas? Se ha trabajado bastante en esto y creo que el tema es que se ha creado un concepto de pueblo y se ha perdido el concepto de ciudadano. Esto habría que reflexionarlo bastante porque no se buscan personas, o sea, crear liderazgos sociales, sino son agitadores sociales. Son seguidores. Seguidores, son ciegos. Gente que no reflexiona, es decir, un pueblo sin cabeza, amorfo, es decir, que les dicen volteen para acá y no puedes aventarle un pescado y aplaudir como foca. O sea, ese tipo de adiestramientos sociales son adiestramientos sociales. La gente que lo hace está preparada para eso. Y no es al azar, esto se vino preparando, gestionando mucho tiempo. Qué fuerte. El tema es que no sabemos nosotros reaccionar, o más que reaccionar, no somos prospectivos, proactivos. Es decir, nosotros como pueblo nos falta ser más proactivos, porque solamente pensamos hasta que no suceden las cosas. Y mientras no suceden, yo no actúo. Entonces hay cosas que te pueden decir, mira, es que va a pasar esto, va a pasar esto. Yo pienso que o sea, hasta que no veamos una metástasis social, entonces van a haber reacciones. Qué importante lo que nos dice. Entonces hay gente que no es capaz de reaccionar hasta que ya ve perdido todo. Y otro tema que desgraciadamente es una cultura que tenemos que quitar es ese aspecto en el que no podemos que ver que otros triunfen, ¿no? Entonces muchas veces este tipo de movimientos lo que uno que aprovechan es el resentimiento social. El resentimiento social genera un tipo de violencia, entonces creas adversarios. Y bueno, para que haya un grupo que gobierne, pues necesitas dividir al pueblo para que se peleen por la educación, para que estén peleados por la religión, para que estén peleados por todo. Y como divide se decía, y vencerás, divide y vinches, claro. ¿no? Entonces hay muchas cosas que ya están escritas en el libro de El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ya están escritas, es decir, por eso nos falta un poco más de un pueblo que lea, un pueblo que reconozca su historia, que muchas cosas ya las vivimos, que ya se padecieron ese tipo de situaciones, o sea, esto no es nuevo y que, pues bueno, pues a río revuelto ganancia diríamos de pescadores, pero aquí ganancia de pecadores, ¿no? Es decir, ahora, pues, como un hombre de fe, entiende también, por supuesto, que hay cosas que se tienen que cumplir por un tema de profecía, porque los tiempos tienen que estar así de revueltos como ahora, pero incluso en la fe, una fe ciega, una fe sin conocimiento, es una fe hueca también, es un seguimiento que convierte fanáticos y no creyentes, fanáticos y no hombres o mujeres de fe. ¿Cómo es posible que durante tantos años los mexicanos hayamos aceptado esa condición de vete por aquí o vete por allá y seguir, pero sin un razonamiento profundo, ¿no? Pues el tema transversal de México es la educación. Desde expresiones como para gobernar no se necesita saber gran cosa, o sea. Sí, bueno. Si ese es el nivel del que está en la cúspide, entonces imagínate qué puede pensar alguien para gobernar una familia. Pues nada. Yo qué tengo que hacer para tener un negocio, pues tener ganas de hacer alguna cosa, pero ¿dónde está la formación, la capacitación, la educación? Es decir, un pueblo que no se educa, que su principal afición es no sé, la telenovela, estar en el mundo, mientras no seamos un pueblo educado, cualquiera nos puede manipular. Hijo, sí. O sea, a nosotros nos falta, a nuestro pueblo le falta formación, educación, lectura, preparación. Y una preparación sólida, formal, o sea, no es leer por leer, sino realmente leer la historia, comprender lo que está pasando. Entonces, por eso un pueblo que no conoce su historia se dice que está condenado a repetir sus propios errores. Y bueno, los que manejan la historia son los que ganan, ¿no? Quien gana escribe la historia. Por supuesto. Entonces, ¿qué papel juega en todo esto la Iglesia, obispo? Con eso terminaría. ¿Qué están haciendo para generar esa conciencia que tanta falta hace? Sí, de hecho, ante las elecciones, pues sí, dimos todos unos talleres de formación ciudadana, que es parte de que la gente reconozca su dignidad,
que eres un hijo de Dios, que estás llamado a vivir en libertad, que la libertad no tiene ningún precio y que la libertad tiene que ver con la verdad, y eso decía es precisamente el fanatismo. Es decir, la verdad tiene dos alas, tiene el ala de la fe y el ala de la razón. No la razón sin fe, porque vemos un racionalismo, es decir, no existe nada más lo que yo puedo probar. Así es. Y no todo se puede probar. Correcto. Pero también una fe sin razón si caemos en el fanatismo, es decir, una cosa que se cree sin razones. Yo creo que también tenemos que, bueno, se ha dado la formación, sin embargo, volvemos al mismo tema, mucha de nuestra gente, por cuestión cultural, no le gusta estudiar. Sí, o sea, claro. Son muy pocos. Y la segunda es, no perseveran en el estudio. O sea, son muy inmediatistas, se te hace largo, rápido, o sea, sí. no, y queremos soluciones rápidas. Por eso a veces elegimos a un presidente, pensamos que esto va a ser rápido y que al siguiente ya nos va a componer la historia y que eso son ilusiones. Falacias, Sí, son eso ilusiones no va a pasar. ópticas. El tema hoy, yo les digo que hoy leía en un periódico a un columnista, Florencio, que habla precisamente, pone una historia ahí sobre la verdad y la mentira, que platican y que la mentira le dice a la verdad, mira qué hermoso cielo, y la verdad le dice, sí, es muy hermoso. Están cerca de un lago, se le dice, mira, ¿y el agua qué hermosa es? Sí, es muy hermosa el agua, responde la verdad. Total que se meten al agua, se desvisten y se meten al agua. La mentira sale del agua y se pone la vestidura, la ropa de la verdad, y entonces comienza a andar en el mundo la mentira Engañando vestida a de verdad. todos, Dios. Y cuando sale del agua, la verdad está desnuda. Y la gente cuando empieza a ver desnuda la verdad se horroriza de ver la verdad desnuda. Creo que esa lectura de esa editorial me dejó hoy pensando, dice, cómo hoy estamos acostumbrados a ver la mentira disfrazada de verdad y nos horroriza la verdad desnuda. Es un tema grave para nuestra gente y a nuestra gente le gusta oír lo que le agrada al oído, no la verdad. Ya en la antigüedad se decía, por ejemplo, Aristóteles decía, acércate al que te diga la verdad, no te acerques al que te adule porque te va a esclavizar. Qué falta le hace a nuestros gobernantes escuchar esto. Gracias, obispo, siempre es un placer, es un gusto, aprende uno mucho con usted. Liliana, con mucho gusto, de verdad es un placer platicar contigo. Qué lindo. Dios te bendiga y pues vamos a escuchar. A ver qué nos dicen en el Vamos informe, a ver qué nos va. Vámonos a la pausa, gracias por estar aquí.